Hola, mi nombre es Camila Andrea Rojas Suárez. El nombre de mi proyecto de grado es cómo incentivar la identidad cultural autóctona. Mi tutora es Sonia Rocío Corredor. Y bueno, voy a hacer una pequeña contextualización de qué trata mi proyecto de grado en el primer capítulo. Bueno, la intención de la parte pedagógica tiene que ver cómo incentivar esa identidad cultural, cómo darle más apropiación y más conocimiento a los jóvenes y a los niños de la actualidad. En la pregunta problemática es cómo se puede incentivar y cómo se puede hacer más propia esa identidad cultural colombiana. Bueno, en la fundamentación contextual, eh, los antecedentes o estado del arte en la parte de lo local. Más que todo encontré documentos que tienen que ver cómo el educador físico busca incentivar la identidad cultural como un medio y como una forma de garantizar que no se pierdan esos ideales culturales por medio de la expresión corporal y, y cómo esto imparte el desarrollo del cuerpo propio, cómo le da características propias y le da un fundamento más importante a esa identidad cultural y a la parte expresiva. Bueno, en la parte de antecedentes nacionales, en los antecedentes nacionales ya se ve más la importancia de la identidad cultural, cómo esta identidad cultural se ha perdido o se ha dejado un poco de lado por la parte de la globalización, lo que hace que se empodere más la parte de las tecnologías y de las potencias mundiales, permitiendo o haciendo que se olvide un poco la idea de esa identidad cultural colombiana y tomar más gusto por la identidad europea, más que todo en nuestros jóvenes y niños en la actualidad. Bueno, y en la parte de la antecedentes internacionales, ya se ve cómo la identidad cultural es un proceso que ha sido una tradición y tiene una historicidad que le da poder y fuerza para que nunca se acabe y nunca se olvide, porque pues esto es lo que identifica a una ciudad, a una región o al mismo país, que es lo que nos compete pues en este PCP. Bueno, en el marco legal, tuve en cuenta la Constitución Política de Colombia en dos artículos, sobre todo. El primero es el artículo 7 que habla del Estado, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación. Y el artículo 55 que habla de la ley que establece mecanismos para la protección de la identidad cultural. Entonces, en esta ley lo que se permite ver es cómo debe tener fuerza la identidad cultural y cómo se le da ese espacio para que crezca y para que no se olvide, para que se tenga en cuenta como una parte importante, ya que pues varios acontecimientos de la expresión corporal, como el Carnaval de Barranquilla, son patrimonio cultural de Colombia. Entonces, por eso me parece importante seguir incentivando y seguir dándole más fuerza a esta identidad cultural, más que todo en los jóvenes y los niños. Bueno, también encontré o se encuentra el Ministerio de Cultura, el cual habla de un compendio de la legislación cultural, el cual tiene diversos artículos, como uno es la integración del patrimonio cultural, eh, el siguiente, funciones generales y criterios de valoración de la propia identidad cultural. Entonces, este documento lo que busca es dar esos fundamentos del por qué existe esa identidad cultural y de cómo seguirla fortaleciendo y de cómo seguir dándole su valor en la nación y sí, en Colombia en general. Bueno, ya en la parte de la perspectiva educativa,
se estuvo revisando varios autores, los cuales están en las áreas de pedagogía, de disciplinar y de humanística. En la parte de pedagogía se habla de la pedagogía dialogante de Zuviría, el cual propone que se debe crear una relación entre docente, estudiante y cultura, como estos tres elementos forman a ese ser que quiere una transformación y un aporte pues para la sociedad. En este caso, como esa identidad aporta para esa creación y ese mejoramiento de la sociedad. También se habla de una zona de desarrollo próximo, que es una transición entre las necesidades y una forma de guiar al estudiante o al sujeto para que transforme sus ideas y sea creativo al momento de ejecutar o hacer algún trabajo. Y por último, la modificación del ser humano. Con la modificación del ser humano se quiere es mostrar precisamente cómo esa identidad cultural transforma a la persona y la hace pensar diferente, dándole la importancia que tiene esa cultura y pues su identidad. En lo disciplinar me voy por la tendencia de tendencia de la expresión corporal, la cual habla de cómo el sujeto se reconoce, cómo el sujeto se construye y cómo esa construcción de su propio sujeto y su construcción cognitiva y física permiten también la interacción con los demás sujetos que están a su alrededor. Eh, el desarrollo de la identidad cultural por medio del espacio y el tiempo. Entonces esto nos lleva a ver cómo ese espacio y ese tiempo y ese pasar de la tradición se puede seguir fortaleciendo y más que todo también esta tendencia permite ver ese fortalecimiento. Eh, la historicidad, que tiene que ver más que todo con cómo ese proceso de historia ha permitido que la educación también imparta y siga dándole importancia a esta misma. Y por último tenemos humanística en relación con la educación física a la motricidad humana de Manuel Sergio, el cual habla de un ser humano de movimiento, de corporeidad y de motricidad humana. Él dice que la motricidad humana y las formas de movimiento del ser humano deben tener una trascendencia y una formación y un cambio, lo que permite que mejore el ser humano en la parte cognitiva, en la parte social, en la parte cultural y en la parte de relaciones. ¿Cómo se hace esto? Por medio de interacciones entre los sujetos que le permiten mejorar y fortalecer las debilidades que cada ser o cada sujeto tenga. Bueno, muchas gracias.